Hay una vieja historia que es la del asesinato de un ex agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena Salazar, pero es emblemática de lo que hoy pudiera ser parte de la problemática que hay en la relación bilateral México-Estados Unidos. Pero voy directo con Javier Treviño para que él nos explique cuál es el contexto y cuáles las consecuencias que derivan al día de hoy. Querido, te saludo esta mañana, Javier. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, qué gusto saludarte, buenos días. Efectivamente, estamos a menos de 2 meses, menos de 60 días de las elecciones en Estados Unidos. Tenemos que pensar en la relación México-Estados Unidos y las diferentes alternativas y retos que se nos pueden poner enfrente. Y fíjate Pedro que el fin de semana pasado vi los 4 capítulos de una serie documental de Amazon que se llama The Last Narc, El Último Agente. Y ahí Héctor Berreyes narra los principales aspectos de su investigación del asesinato del agente de la DEA en México, tú lo mencionabas, de Enrique Kiki Camarena. Esto fue en 1985, principios del 85. Y Berreyes, que es un exagente de la DEA también, encontró elementos que implicarían a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, a la CIA, en la planeación del secuestro y la tortura de Kiki Camarena. Entonces, la miniserie presenta documentos, testigos del crimen, argumenta que un agente de la CIA fue uno de los interrogadores de Camarena durante su tortura, y la tesis sin duda pues es grave porque todo se trataba de la operación de la CIA para apoyar a la contra de Nicaragua. Se vendían las drogas para solventar las operaciones negras y entonces Camarena se interpuso, se había convertido en un obstáculo y desde el punto de vista de Berreyes por eso lo mataron. Bueno, Pedro, esto ocurrió hace 35 años, pero la miniserie no cuenta toda la dimensión de la crisis bilateral. Y yo la recuerdo muy bien porque esos fueron los años en los que yo estaba estudiando la maestría en políticas públicas en la Universidad de Harvard, y ahí me tocó investigar, analizar y escribir también sobre la formulación de la política antinarcóticos de Estados Unidos y su impacto en México. Y en febrero de 1985, Pedro, las relaciones entre México y Estados Unidos llegaron al punto más bajo en muchos años. El problema de las drogas no había tenido en el primer periodo del presidente Ronald Reagan, del 80 al 84, un lugar en la agenda gubernamental. De pronto, el presidente Reagan y la primera dama se comprometieron en el 85-86 a erradicar la drogadicción en Estados Unidos. Y en esos años, Reagan necesitaba lograr resultados rápidos, como una respuesta a la indignación de la opinión pública por la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses. Uno de ellos participó en la lucha contra el narco, Kiki Camarena, y el otro, un atleta, Len Bias, que era prestigiado jugador de baloncesto de los Celtics, fue víctima del consumo de drogas. Después del secuestro, Pedro, y tortura y asesinato de Camarena en Jalisco, el Servicio de Aduanas estadounidense, y tú lo recordarás, paralizó la frontera mediante la detallada inspección de cada vehículo, de cada persona que intentara cruzar. Y esto fue en realidad una manera en que se expresó el resentimiento que había en Washington y de presionar a las autoridades mexicanas para investigar el caso. Y esta operación irritó a los funcionarios mexicanos, alegaban que no se habían seguido los procedimientos. El embajador de Estados Unidos en ese entonces era John Gavin, sugirió que los ciudadanos estadounidenses no vinieran a México, que fueran advertidos del peligro, y todos estos lamentables eventos desencadenaron una serie de reacciones que amenazaron la estabilidad de la relación bilateral. Artículos periodísticos, reportajes en los noticieros televisivos de Estados Unidos sobre corrupción en México, audiencias en el Congreso de Estados Unidos que condenaban las políticas mexicanas, desafortunadas declaraciones de los funcionarios de alto nivel sobre la inefectividad imperantes en el gobierno mexicano y la corrupción. Todo ello dio lugar a reacciones nacionalistas en nuestro país. Hubo manifestaciones anti-yanquis en la Ciudad de México, debates en el Congreso, notas diplomáticas iban y venían, se pedía una explicación y una disculpa, se desató un gran resentimiento por el extremismo de las políticas del vecino del norte. Aquí podemos ver cómo un incidente podía desencadenar y escalar en una verdadera crisis en las relaciones entre México y Estados Unidos. Y la escalada fue rápida, Pedro, porque en el 86
varios acontecimientos aumentaron la preocupación sobre el futuro de la relación bilateral. El presidente Reagan firmó una directriz de seguridad nacional donde equiparaba pues realmente el tráfico de narcóticos con una amenaza a la seguridad nacional. Luego el senador Joe Biden, en ese momento, senador demócrata, junto con Lawton Chiles, anunció la formación de un grupo de trabajo demócrata de 9 miembros sobre drogadicción. Se crea la Oficina del SAR contra las drogas. Luego un informe del Departamento de Estado en ese momento declaraba que México era la fuente individual más grande de heroína y marihuana que entraba en Estados Unidos. En octubre del 86, Pedro, la Cámara de Representantes aprueba legislación muy relevante porque era el inicio del proceso de la certificación de que un país cooperaba con Estados Unidos para detener la producción o la transportación de drogas. El secretario de Estado de los Estados Unidos exigía en negociaciones que se estableciera una comisión intergubernamental sobre narcóticos, sobre drogadicción y sobre el control de las drogas, y que se cumplieran los acuerdos de la reunión que hubo entre el presidente Reagan y el presidente de la Madrid. Estados Unidos inició la operación Alianza, se realizaron una serie de cambios burocráticos que definieron nuevas prioridades, y desde la perspectiva, Pedro, que es interesante del análisis burocrático, la lucha contra las drogas era muy compleja. En el lado de Estados Unidos, en 1985 nada más, participaban 11 departamentos, 11 secretarías de Estado, además de 30 organizaciones del gobierno federal, un centenar de actores estatales y locales, y un problema que así había sido materia de rutina en la agenda bilateral se convirtió de inmediato en una de las altas prioridades para el gobierno de Estados Unidos. La guerra contra las drogas había sido declarada, pero de acuerdo con los testimonios de esta miniserie a la que nos referíamos al principio de la conversación, de Last Narc, el último agente, había otra agenda, una agenda oscura. En los últimos años de la Guerra Fría, estábamos en los años 85-86, la Guerra Fría termina en el 89, queda claro que la muerte del agente Camarena marcó un antes y un después en el combate al narcotráfico y mostró la verdadera disputa burocrática entre la DEA y la CIA, y parecería que ante la aparente convicción del presidente, de la primera dama, de los actores políticos de ganar una guerra contra las drogas, para algunas agencias del gobierno de Estados Unidos, ser comunista en Nicaragua era peor que ser narcotraficante en México. Y todo esto viene a cuento solamente porque vienen periodos, semanas complejas, difíciles. Veremos qué ocurre en la elección. No hay nada escrito. Vamos a ver cómo se define la nueva relación entre México y Estados Unidos, y cualquier incidente puede escalar y terminar en una crisis de la relación bilateral, Pedro. Tienes toda la razón. Hay enormes consecuencias de esta complicidad, vamos a ponerla así, entre algunas agencias de los Estados Unidos, algunas de México, y una presunción de una posible liga entre todo esto, justamente con los ejecutores físicos de lo que es el riesgo de ser narcotraficante, cuando pues a veces llegamos a la conclusión de que hay un trabajo conjunto entre autoridades, y lo menos inconveniente o lo más conveniente para las autoridades en controlar del mundo del narcotráfico. Esto es históricamente viable, factible, es potencialmente cierto, y todo esto que dices es uno de los puntos más delicados en la relación entre los dos pueblos. Como siempre, ya lo vivimos y habrá que ver qué es lo que sucede después. Ya lo vivimos, creo que ya lo vivimos. Y por eso salen luego que hay gobiernos que apoyan a un solo cártel, en México, que apoyan a un solo cártel con la idea de que ese cártel controle a los demás. Y nos escandalizamos cuando viene desde los Estados Unidos esta potencial posibilidad. Gracias, como siempre, querido amigo. Gracias, Pedro. Buenos días. Gracias.